Hola, soy Luis Villalta, soy profe de Historia en Lleida y os voy a hacer una recomendación de un libro. Se titula Una breve historia de casi todo y está escrito por Bill Bryson. Aunque el nombre tenga la palabra historia, no se trata de un libro realmente de historia, sino más bien de divulgación científica. Aunque por suerte, y por eso creo que lo recomiendo y creo que os puede interesar, es un libro muy sencillo, accesible para todos los que, como yo, no tienen conocimiento en profundidad de temas científicos y que en general creo que puede gustar mucho y ser muy interesante para cualquiera que tenga un poco de curiosidad por todos los procesos y todos los fenómenos que nos rodean. En realidad lo que hace en este libro es un repaso de, como dice una breve historia de casi todo, un repaso de todos los elementos desde la creación del cosmos hasta la evolución de la vida en la Tierra. Pero, y eso creo que es lo interesante del libro, lo hace de una forma muy interesante porque el autor tampoco es un especialista, tampoco es científico, y lo que se dedica es a visitar a gente que sabe del tema, a tratar de darnos explicaciones bastante accesibles y sencillas sobre todo lo que pregunta. Mezcla también muchas curiosidades, muchas anécdotas, repaso histórico de todas las investigaciones o del proceso que se ha seguido hasta llegar a descubrir algo. Y como digo, sobre todo la clave, más que el tema, es el tono del libro. Es un tono bastante divertido, con mucho sentido del humor, siempre despertando la atención de los que lo leemos. Yo creo que mejor que leeros una parte de lo que es el libro en sí, voy a leeros un poquito de la introducción, porque creo que el propio autor define muy bien, más que lo que quería hacer, qué es lo que no quería hacer. Entonces empieza explicando que cuando estaba en quinto de primaria, encontró una vez un libro con una representación, se ve aquí, no creo que se vea, una representación de la Tierra que había sido cortada y se veían las distintas capas de la Tierra, desde la corteza hasta el núcleo. Y dice que se emocionó al ver ese libro porque, claro, creía que iban a estar las respuestas a todas las cosas que él en aquel momento ya se preguntaba. Y os leo lo que dice porque creo que nos da una idea de qué ha tratado de evitar en este libro y ha conseguido. Dice: emocionado, me llevé el libro a casa aquella noche y lo abrí antes de cenar. Un acto que yo esperaba que impulsase a mi madre a ponerme la mano en la frente y a preguntarme si me encontraba bien. Lo abrí por la primera página y empecé a leer. Y ahí está el asunto. No tenía nada de emocionante. En realidad, era completamente incomprensible. Y sobre todo, no contestaba ninguno de los interrogantes que despertaba el dibujo en una inteligencia inquisitiva y normal. ¿Cómo acabamos con un sol en medio de nuestro planeta y cómo saben a qué temperatura está? Y si está ardiendo ahí abajo, ¿por qué no sentimos el calor de la Tierra bajo nuestros pies? ¿Por qué no está fundiéndose el resto del interior? ¿O lo está? Y cuando el núcleo acabe consumiéndose, ¿se hundirá una parte de la Tierra en el hueco que deje, formándose un gigantesco sumidero en la superficie? ¿Y cómo sabe eso? ¿Y cómo llegaste a saberlo? Pero el autor se mantenía extrañamente silencioso respecto a esas cuestiones. De lo único que hablaba, en realidad, era de anticlinales, sinclinales, fallas axiales y demás. Era como si quisiese mantener en secreto lo bueno, haciendo que resultase todo sobriamente insondable. Con el paso de los años empecé a sospechar que no se trataba en absoluto de una cuestión personal. Parecía haber una conspiración mistificadora universal entre los autores de libros de texto para asegurar que el material con el que trabajaban nunca se acercase demasiado al reino de lo medianamente interesante y estuviese siempre a una conferencia de larga distancia, como mínimo de lo francamente interesante. Creo que aquí resume bien lo que este hombre trata de conseguir en este libro, y realmente lo hace, que es aquellas cosas que son muy interesantes, que nos despiertan la curiosidad de por qué la Tierra es como es, qué ocurre con los volcanes, cómo se formó el universo. Todo eso sea realmente interesante y no una explicación complejísima, solo apta para gente que tenga muchos conocimientos en la materia. Por eso creo que este libro os puede resultar muy interesante. Gracias.